por el Espíritu podamos transformarla en vida. Es decir, la palabra está escrita, la palabra se escucha, pero queremos transformarla en vida. Se ha estado hablando mucho de los hijos maduros, de los hijos huíos, y hoy quisiera complementar este tema, porque al final recuerde que el viernes lo hemos apartado para hablarle a la familia, pero cuando nosotros arreglamos nuestras cosas, cuando arreglamos nuestra vida, arreglamos la familia. Es decir, si la oveja está bien, si el matrimonio está bien, si nosotros en particular estamos bien, aún como ministros, pues las cosas en la familia van a marchar de manera como agrada a Dios, y tal vez si se dan algún impasse o alguna situación, pues la vamos a solventar con la ayuda del Señor en el nombre de Jesús. Vimos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tal vez le voy a hacer un repaso así rapidito y espero poder terminar el tema. Miren, nosotros vimos el martes que estamos hablando, porque en el retiro ahí en Estados Unidos, que en este momento también creo que se está hablando de los hijos maduros, de los hijos huíos, es decir, de aquellos hijos que alcanzan la madurez. Mire, todos nosotros, yo recuerdo que, para ponerlo nada más en contexto, yo recuerdo que nosotros cuando jugábamos fútbol siempre había un señor ahí en el barrio que llegaba a jugar. Mire, ese señor casi no corría, sino que él siempre estaba ubicado en los lugares donde el balón iba a llegar y siempre metía goles. Entonces él jugaba a pura experiencia. La idea del Señor, el propósito de Dios, la visión que Dios tiene para nosotros, es que al igual que esa persona que yo le digo que a pura experiencia jugaba, nosotros como cristianos nos movamos por el Espíritu, pero también por la experiencia de la madurez. Qué lindo es cuando tenemos madurez, sabemos esperar. Cuando tenemos madurez, sabemos cuándo hablar. Cuando tenemos madurez, sabemos cuándo cambiar de trabajo, cuándo cambiar de ambiente, cuándo cambiar de atmósfera. Cuando tenemos madurez, sabemos cuándo responder. Cuando tenemos madurez, sabemos cuándo tomar decisiones. Y eso es lo que a Dios le agrada, porque normalmente cuando tenemos madurez es un sinónimo de que estamos llenos de Cristo, pero que también por la experiencia de la vida, a veces por problemas, a veces por adversidades y a veces por pruebas, hemos aprendido, porque dice que la prueba nos forma. Entonces les hablé que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que Cristo mora en nosotros y que consecuencia de eso nosotros deberíamos de vivir de acuerdo al que mora en nosotros. Obviamente no lo vamos a hacer porque usted y yo fallamos, nuestros hijos fallan, la familia falla, en el matrimonio hay problemas, pero la idea del Señor es que con la ayuda de Él nosotros podamos crecer y llegar a la madurez, porque le cuento algo, las situaciones se están dando, se habla de paz y seguridad, Israel con Arabia. Una vez Israel, por ejemplo, firme un acuerdo de paz con los árabes, todos los demás países van a venir. ¿Qué va a dar pie o a qué va a dar pie eso? A que se construya el tercer templo. Una vez está el tercer templo, aparece el anticristo. Miren, yo le digo con plena convicción, y esto es un postulado, ¿verdad? No es doctrina, de que no pasamos de 7 años. Es decir, al decir no pasamos de 7 años es que la agenda famosa 2030 que se está implementando, hermanos, son 7 años y ahorita están presionan con el famoso pinchazo ahí en el brazo que usted conoce, presionan con otro tipo de virus, presionan con que uno tiene que ponerse ese pinchazo, presionan con los acuerdos de paz, están presionando con la cuestión del orden climático, que es correcto, sí, pero qué raro que, por ejemplo, que en Cali ayer o antier hay incendios, cuando aquí en Colombia el incendio no es que no haya, pero raro es, ¿verdad? Porque entonces como que pareciera ser de que hay una especie de que se están poniendo de acuerdo para generar caos. Vemos como en las políticas, la política está siendo afectada por personas que no buscan intereses para el pueblo, sino que intereses nada más personales. Ya no hay políticos, hermano, lo que hay son personas, con respeto lo digo porque tal vez algún político está escuchando, pero realmente ya no hay políticos, lo que hay son personas buscando satisfacer sus propios intereses, sea de derecha, de izquierda o del centro, hermano, ese es el mismo objetivo. Entonces, tenemos que madurar, porque el maduro no va a ser devorado por el enemigo.
Entonces vamos a hablar, quisiera completarlos hoy, le hablé de 4 o de 3 la vez pasada, quisiera complementar los demás. Entonces nosotros no nos podemos quedar como hijos inmaduros. Imagínese un niño que nunca crece, aunque crece biológicamente, pero su mentalidad y su corazón se queda ahí como un niño, entonces como que en la vida no va a tener éxito, es decir, no va a lograr salir adelante. Hablamos de que siendo consecuentes con lo que portamos, portadores de la gloria del Señor, portadores de su Espíritu Santo, deberíamos de madurar. Por eso dice también la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Entonces, por donde vayamos, Dios nos va a perfeccionar. Sin embargo, aquí hay un elemento muy importante: yo tengo que querer. Hablaba con mi esposa hoy en la tarde sobre este tema y sobre otros temas ahí, algunos tópicos de algunos temas que se están dando. Entonces yo le decía que escuché a alguien decir y me flechó en el corazón esa frase. Realmente, hermano, los más interesados deberíamos de ser nosotros. Les decía el pastor que los más interesados deberíamos de ser nosotros, y la verdad sí, porque le digo algo, el gerente en la compañía, cuando él está pues dirigiendo la compañía, él paga sus salarios, él está velando porque todo marche bien, pero al final el gerente es la cabeza. De la cabeza hacia abajo, todos pueden irse en algún momento, ya sea por un mejor trabajo, ya sea por recorte de personal o cualquier tipo de situación, pero el gerente va a seguir. Pero ¿quién es el interesado en permanecer ahí si el trabajo vale la pena? El empleado. Entonces en el Señor, hermano, el Señor está ahí, Dios siempre va a ser Dios, pero los interesados no solo somos los ministros, sino que también las ovejas somos y deberíamos de estar interesados en crecer y madurar en el Evangelio. ¿Para qué? Para beneficio nuestro, para beneficio de nuestra familia. Vimos que en Hebreos 5:11 hay un problema que es el problema del oído. Entonces todo comienza con el oír. Vimos también que en el siguiente versículo se convertía en un círculo vicioso. Cuando el oído está afectado, es decir, que nosotros no tenemos la madurez para oír, porque cuando oímos, vemos. ¿Por qué? Porque nos despierta. Escuchamos un sonido, escuchamos algo que está pasando en lo espiritual. Entonces Dios quiere que nosotros escuchemos, que afinemos el oído a lo espiritual, para que cuando suene la trompeta nosotros escuchemos. Pero eso se da en el orden de la madurez, porque, hermano, digamos un niño en el Evangelio, ya sea no por cuestión de años, sino que por sus actitudes, si no tiene madurez, corre el peligro de quedarse a la tribulación, corre el peligro de ser devorado por el enemigo. Al decir ser devorado por el enemigo mire, hay 13 potestades. Y cada potestad tiene 13 potestades. O sea, hay 13 potestades con 13 espíritus de cada potestad. Entonces, cuando uno es inmaduro, cuando uno está vulnerable, hermano, cuando llega una potestad a afectar la familia o al cristiano, le puede afectar, digamos, despojándolo, con pobreza, con enfermedades, con angustias y con una serie de cosas que se evitan siendo maduros, creciendo en el Señor con la ayuda de Él y siendo llenos del Espíritu, porque aquí vemos que el que no escucha, aquel que todavía quiere beber leche como un niño, se vuelve inexperto. Vimos también que Dios quiere perfeccionarnos y que nosotros tenemos que alcanzar madurez comiendo alimento sólido. Pero aquí hay un elemento muy importante: necesitamos querer. Que usted y yo anhelemos no estar comiendo o no estar bebiendo solo leche, que es la palabra, sino que también alimento sólido para crecer en el Señor, ser fuertes en Él, y con la ayuda de Él, con la llenura de su Espíritu, nosotros podamos enfrentar cualquier tipo de batalla. Porque lo más importante es, nunca se le olvide, la madurez llega, entre otras cosas, cuando ejercitamos nuestros sentidos espirituales, como lo podemos ver ahí. Le estoy haciendo un repaso para ponerlo en autos y llegar a donde lo quiero llevar. Vimos también de que hay un proceso de crecimiento que va a la par del proceso de madurez. Es casi lo mismo, pero el proceso de crecimiento nos conviene porque eso es la realidad que estamos viviendo. Nos damos cuenta de que tenemos que pasar de tumba a templo. Tumba porque, hermano, cuando no conocemos a Cristo, dentro de nosotros hay un montón de inmundicia. Cuando conocemos a Cristo, somos bautizados, entonces somos limpios. Luego pasamos a una cárcel porque comienza la lucha entre la carne y el espíritu, y hay personas que están aprisionadas en situaciones personales, familiares, pero ahí están de la mano del Señor luchando en el nombre de Jesús. Luego pasamos a ser edificio,
Porque en la medida que el Espíritu nos va edificando junto con el Señor, nos convertimos como en un edificio que vamos siendo construidos en torno a la cabeza que es Cristo. Acuérdese, usted y yo somos cuerpo de Cristo. Usted y yo somos, en el caso de las ovejas, son la novia del Cordero, el cuerpo de Cristo con quien se va a casar. Imagínense qué lindo. Entonces nosotros tenemos que madurar. Le decía la vez pasada, se lo vuelvo a reiterar, Cristo, mire, nadie se va a casar con una niña, porque es una aberración. Entonces Cristo no se va a casar con una iglesia niña. Por eso Dios ha tardado su venida, porque Él quiere que todos alcancemos la madurez, la estatura del varón perfecto. Esa es la madurez, y eso llega por Cristo. ¿Qué nos queda a nosotros? Por el Espíritu, obviamente orando, obviamente leyendo la palabra, buscándolo en oración, ayunando, escuchando mensajes, nutriéndonos de la palabra. ¿Qué es lo que llega? Ejercitamos nuestros sentidos espirituales y de esa manera llegamos a ser templo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el vencedor lo haré templo. Entonces es una batalla de todos los días, y esa batalla de todos los días se llama el camino de los huíos. Entonces la idea, hermano, es que nosotros crezcamos. Es que, mire, en todo tenemos que crecer. Si usted llega a un trabajo, tiene que crecer, anhelar llegar a una jefatura. Si usted está en un trabajo ahorita y es nuevo o nueva, mi querida hermana, entonces anhele crecer, anhele llegar a una posición arriba del que tal vez le está enseñando, obviamente con capacidad, preparándonos y también estudiando, buscando la forma de hacerlo en buena lid, con la ayuda del Señor, y llegar hasta arriba. Es decir, en el mundo secular y en el mundo espiritual, lo normal es crecer en todo. Crecemos en estatura, crecemos en muchas cosas, en madurez, crecemos en conocimiento, crecemos en todo lo que, por ejemplo, en lo espiritual, pero también tenemos que crecer en lo secular. Entonces, el camino de los huíos, le puse ahí 12 estadios, de los cuales ya vimos algunos y vamos a tratar de terminarlos hoy. Ahora, esto, hermano, estas 12 posiciones son necesarias en nuestra vida, porque miren, ¿a qué vengo yo esta noche? Como comencé el martes, le di algunos ahí, pero la idea, hermano, es que nosotros descubramos dónde estamos y que avancemos hacia la madurez. Es que no nos queda de otra, tenemos que avanzar hacia la madurez, porque la madurez es como la culminación de haber ganado en el Señor la batalla de ser maduros, de ser hijos, que no corremos el peligro ni quedarnos a la tribulación, ni ser avergonzados, porque dice que tengamos cuidado, dice Primera de Juan, que no nos alejemos de Él avergonzados, que al presentarnos delante de Él. Entonces, vimos Apocalipsis 21:7, en el que el vencedor dice heredará estas cosas. Vimos que vi alguno de ellos, o vimos con usted alguno de ellos, vimos los brefos. Los brefos, yo hice una especie de resumen para no detenerme mucho en esto. Yo hice una especie de resumen de los brefos. Miren, los brefos, ¿cuál es el problema de los brefos? Los brefos son aquellos que todavía están en el vientre, no han nacido. Pero yo les decía que hacía la relación entre considerar estar en el vientre, llámese familia o llámese iglesia. Estos hijos, es decir, los hijos, son aquellos que son emocionales. Estos hijos son emocionales, no tienen instrucción de la palabra. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque este tipo de hijo le cuesta madurar, porque no ha cortado el cordón. Entonces, este hijo, mire, al final hay algo muy importante, somos hijos. Y eso nunca se le olvide. Y un padre jamás va a abandonar a sus hijos. Es decir, Dios no nos va a abandonar por inmaduro que seamos. El problema es que a nosotros nos conviene madurar para crecer. Por eso es que muchos ven bendiciones en otros, porque necesitamos crecer y madurar. Entonces los brefos, el primer nivel de hijo inmaduro, en este caso, para crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, a los hijos maduros, el brefos es emocional, hermano, todo es emoción. Todo es emoción, y cuando se le acaba la emoción se retira del Señor. No tienen instrucción de la palabra. ¿Qué solución debería de tener entre otras? Bueno, cortar el cordón umbilical, crecer en la instrucción de la palabra. Vimos los artigenetos. Los artigenetos, el problema que tiene, porque acuérdense que estamos viendo cuáles son las características de los hijos inmaduros, corregir con la ayuda del Señor
Si nosotros también ponemos de nuestra parte y crecer para llegar a la estatura del varón perfecto, es decir, a la madurez. Los artigenetos son aquellos que tienen el alma afectada, les hablaba de alguno de ellos. Estos, como tienen el alma afectada, viven con malicia, viven con engaño, viven con envidia, o sea, tienen su corazón afectado y anhelan lo que otros tienen. ¿Cuál es la solución? Madurar en su manera de pensar y valorar lo que tenemos. Mire, hay algo muy importante que nosotros deberíamos de saber. Yo sé que usted lo sabe, pero muchas veces no somos como entrenados en eso. Entonces viene un tiempo en el que tenemos que ser entrenados en eso, en valorar lo que tenemos, valorar nuestro matrimonio, valorar el trabajo, valorar nuestra familia, valorar nuestros hijos, valorar el ministerio, su trabajo, valórelo. Sea poco lo que gane o sea mucho, valórelo, ya va a ganar más. Dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Vimos también los paidión. Los paidión son aquellos, esto lo vimos el martes, pues le animo ahí a que vea el mensaje nuevamente por si no se conectó el martes. Los paidión son aquellos que no producen para el reino. Mire, y los paidión, aquí es algo bien tremendo, porque estos ya nacieron, el anterior, los artigenetos, el paidión ya nacieron, ya están fuera del vientre. Pero el problema es que en este caso de los paidión tienen revelación, pero no quieren trabajar. Es decir, son aquellos que producen para el reino, de acuerdo a ellos, pero realmente no están produciendo. ¿Por qué? Sí viven en un estado de tal vez intimidad con Dios, pero no producen en lo secular y eso le trae problemas en la familia, en el matrimonio. Estos no producen para el reino y no circuncidan su corazón. Pues nos quedamos hasta ahí y ¿cómo se corrige este problema? Ministrar el oído y el corazón. Cuando usted ministra su oído, cuando usted ministra sus sentidos espirituales, ¿qué es ministrar? Limpiarlos, llevarlos delante del Señor. O cuando, si usted nos permite decir, pastor, ore por mí, no me dé explicaciones, pero sabe, ore por mí, o escuché cosas que no debía. O pastora, mire, ore por mí, fíjese que dije cosas que no debía. Entonces, con la ayuda del Señor quisiera ver la segunda parte. Tal vez logramos terminar. Yo creo que sí. Voy a correr en el nombre de Jesús. Así que tome papel y lápiz, esté listo ahí, porque este es un tema, hermano, que nos deja un bagaje. Ahora, yo le pido algo. Miren, todo en el Señor se hace con la esperanza de que nosotros lo recibamos y nos ayude a salir adelante. Ahora, no estamos solos. Nunca se le olvide también que somos hijos. Nunca se le olvide eso. Que Dios no nos desecha porque somos sus hijos. Pero a nosotros nos toca crecer. ¿Cómo? Ejercitando nuestros sentidos espirituales para alcanzar la madurez con la ayuda del Señor. No estamos solos, hermano. Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón, ese es el diablo, hermano, la serpiente antigua o Satanás, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Entonces vemos aquí, esta es la iglesia que está a punto de dar a luz. La iglesia es el vientre en el cual nosotros nos movemos. Aunque ya estamos fuera, le quiero aclarar ahí, pero la iglesia está a punto de dar a luz. ¿Qué estamos a punto de dar a luz? El encuentro con su amado, el arrebatamiento. Entonces, hay cosas que la iglesia, mire, en la iglesia, en la familia, todos los días se dan a luz cosas. Deberíamos, mire, aquí hay algo muy tremendo. Nosotros deberíamos de revisar si en la familia cada día hay cosas nuevas. Porque si en el matrimonio o en la familia no hay cosas nuevas, entonces hay algo que no está bien. En el ministerio deberíamos de generar cosas nuevas. Fíjense que a veces nosotros solo buscamos lo espiritual, y no que sea malo, no, está bien. Eso es lo correcto, buscar lo espiritual, buscar al Señor, buscar su relación, mantener una relación con Él. Pero aquí vemos que el dragón se va a devorar, porque estos primeros hijos, dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo. Este hijo que aparece ahí en Apocalipsis 12:4 es el tecnón. Tecnión dice en algunos lugares, pero también se le llama tecnón. El tecnón es el hijo que está a punto de nacer aquí, tan pronto como naciese. Entonces el enemigo va sobre los tecnones, y mire qué tremendo, porque el tecnón, si no estoy mal, es el octavo o noveno, y 9 es fruto y el 8 es reinicio. Entonces siempre el enemigo va a tratar de que no hayan cosas nuevas en su casa, que no hayan cosas nuevas en su vida. Esos son los tecnones. Si revisamos, creo que lo voy a ver, vale la pena verlo, hermano, vale la pena verlo. Mire, el tecnón aquí creo que vale la pena porque nos va a servir. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
pero esto lo corrigieron y el tecnón es el 8. Entonces, ¿qué le quiero mostrar con eso? El tecnón es el número 8. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Que de acuerdo a Apocalipsis 12, viendo ya esta segunda parte, lo que el enemigo no quiere es que nosotros reiniciemos para madurar. Porque, hermano, siendo honestos nos caemos, siendo honestos tenemos problemas, siendo honestos nos faltan muchas cosas, nos equivocamos, pero necesitamos madurar. Pero el enemigo a quien quiere devorar son aquellos que a los demás no, sí a todos. Él anda en busca de aquel que si le da oportunidad se lo va a devorar. Pero el enemigo lo que quiere hacer es afectar más a los tecnones, porque el tecnón tiene una relación con el huíos, porque aquí lo vemos en Apocalipsis 12:4. Dice que cuando la iglesia va a dar a luz al tecnón, dice que le aparece el huíos, que es Cristo. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro. Este es Cristo. Entonces Cristo es el huíos y nosotros somos el tecnón. Eso es lo ideal. Entonces el enemigo quiere devorar al tecnón, al que da frutos, al que va a reiniciar, al que tiene cosas nuevas en su vida. Porque cuando nosotros tenemos cosas nuevas en nuestra vida, en el matrimonio, en la familia, en el ministerio, en el trabajo, es porque vamos creciendo. Mire, eso es un buen parámetro, le va a servir. Si usted no tiene cosas nuevas en su vida, en general, como cristiano también, es porque no está creciendo. Pero si nosotros tenemos cosas nuevas, ilusiones nuevas, algo en el corazón nuevo, la alegría nueva, gozo nuevo, amor, todo ese tipo de cosas que se dan producto de la llenura del Espíritu, entonces vamos bien porque vamos creciendo. Entonces dice que aquí aparece el que regirá con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, mire, aquí hay una relación muy hermosa. El tecnón, que somos nosotros, el tecnón habla de posición. Tómeme nota que le va a servir y usted lo va a entender. A mí esto me hizo el cerebro, como digo yo. Pero el huíos habla de relación. Entonces el tecnón es carne y el huíos es espíritu. Y eso le va a servir para poder crecer. Ahorita que ve ese avión ahí, a saber a cuánto los dejó el avión, hermano. Por eso necesitamos madurar. Entonces, mire, para poder crecer tenemos que entender que el tecnón es posición, porque ya somos hijos. Somos hijos, hermano. Ya tenemos una posición de hijos. Pero el huíos es relación. Entonces, aquí hay algo muy hermoso. Siempre que el enemigo quiere devorar al tecnón, aparece el huíos, que es Cristo. Por eso yo tengo que crecer. Veamos otro de la estatura de hijos, en este caso hijos inmaduros, que buscan llegar a la estatura de huíos, es decir, de aquellos que somos arrebatados, al igual que usted, pues yo espero en el nombre de Jesús que seamos arrebatados. Mire, los hijos pais. Los pais es el griego 38:16. Fíjese que aquí hay algo bien tremendo. Los pais son aquellos que han sido maltratados y golpeados en la vida. Entonces, producto del maltrato, entonces, hermano, aquí estoy iniciando la segunda parte. Ya le di la relación entre huíos y el tecnón. Y el huíos es Cristo, pero nosotros en Cristo vamos a llegar con su ayuda. Entonces, los hijos pais son aquellos que son golpeados con impunidad. Son aquellos que por situaciones de la vida, por su familia, por pobreza, por miseria, por accidentes, por tantas cosas, por maltratos, por abusos, han sido golpeados. Entonces dejan de crecer porque dejan de confiar. Y esto es bien tremendo, hermano, porque esto está pasando en la iglesia. Porque este es un hijo que se vuelve esclavo de su situación personal. Entonces, estos son hijos a lo Moisés, porque dice que Moisés fue siervo, fue fiel en la casa como siervo. Entonces, estos son hijos que sirven, pero tienen su corazón afectado. Entonces, lo ideal es ser hijo como Jesús, porque dice que fue fiel en toda la casa como hijo, y no como siervo, como Moisés. No que no sirva el servicio a Dios, sí, sirve,
pero no desarrolla compromiso. Lucas 8:54 dice: mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. No se olvide, estamos hablando de los hijos pais. Entre otros, estos hijos son golpeados y eso los hace perder la confianza en las personas y mueren espiritualmente. Entonces necesitamos salir de esta situación. Miren, aquí vemos algo muy tremendo. Tome nota que voy a dictar sentencia, como decía el juez de la primera corte. Mire, aquí vemos que en la casa de Jairo había un problema. Jairo era el principal de la sinagoga. Y eso nos habla a nosotros los ministros. Mire, no porque prediquemos, y eso también va con usted, ¿verdad? No porque prediquemos, porque cantemos o sirvamos en la iglesia, es que todo va a estar bien. Hay que revisar la casa. Porque aquí había un problema. La muchacha, es decir, la hija de Jairo, había muerto, hermano. Entonces, Jairo manda a llamar a Jesús. Pero en el camino comienza una serie de inconvenientes para que Jesús llegue a la casa de Jairo. Entonces, los pais son los hijos afectados por golpes en su vida. Pero eso no los deja madurar. Mire, hay golpes en la vida que a uno no lo dejan madurar. Porque uno se vuelve desconfiado de todo. Uno desconfía de todos. Desconfía de las personas en la iglesia, desconfía del pastor, desconfía de la pastora, desconfía de sus compañeros de trabajo, desconfía de su propia familia. Porque claro, ha sido afectado. Tal vez fue abusado, o tal vez, hermana, abusaron de usted. Hablo en todo sentido. Entonces eso los hace quedarse. Los hace quedarse en un estado en el que tal vez ellos, aunque no se den cuenta, reclaman lástima, reclaman amor, pero no dejan que se acerquen. Entonces, mire, estos pais son difíciles. Son los hermanos en las iglesias que nunca dicen nada, ya vamos a ver porque creo que es el que sigue, pero reclaman a espaldas de las personas. Ese hermano que abraza a todo mundo, aunque yo le conté que queremos controlar eso de los abrazos, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Pero por decir algo, la gente, estos pais son los que, porque están afectados en su alma, no reciben muestras de aprecio, de solidaridad de los hermanos. Entonces pierden la confianza en las personas. Entonces, mire, lo triste aquí es que siendo ministros en la iglesia, siendo servidores en la iglesia, estando integrados en la iglesia, estén muertos espiritualmente. El país corre el riesgo de morirse espiritualmente. Pero mire por qué muere: por las situaciones que vivió en su casa, en su familia, abandono, menosprecio, todo eso le afecta. Tal vez por sus padres, por sus abuelos, tal vez había preferencia por otros, no por la persona. Entonces, esa inmadurez, aquí vemos que la hija de Jairo muere, hermano. Pero el lío acá es que en la casa de Jairo entraban personas que no dejaban nada bueno. Entonces, mire, sígame la línea, por favor, porque estamos hablando de los pais. Los pais son los hijos inmaduros, que no crecen ni dan fruto porque tienen su alma afectada, porque fueron abusados. Hermano, yo sé, duro, hermano. Yo conocí a un muchacho hace muchos años, conocí a un muchacho allá en Honduras, que él solo me decía, mira, me dice, yo solo quiero crecer. Y hermano, no le quiero comentar lo que decía de su papá, pero no decía cosas buenas. Porque el papá, hermano, le daba palo todos los días, hermano, todos los días. Todos los días, hermano. Yo no sé ese muchacho realmente cómo hacía, hermano. Todos los días. Como que el papá se desquitaba con él todas las situaciones de frustraciones que tenía. Ese niño pasaba marcado en su espalda, hermano. Y hay padres así, porque hoy estamos hablándole a la familia, relacionando la madurez con la familia. Entonces, volvamos al punto. Aquí el lío es que en la casa de Jairo entraba gente que no dejaba nada bueno. Revise quiénes están entrando a su casa. Porque a veces la inmadurez nuestra nos hace abrirle la casa a todo mundo. Hermano, y dice que cuando Jesús llegó aquí, en Lucas 8:54 y 55, los que estaban dentro de la casa se burlaron de Jesús. Hermano, burlarse de Dios. Entonces Jairo
por su inmadurez, dejó entrar burladores a su casa y eso hizo que su hija muriera, hablando espiritualmente. Mateo 17:18 dice: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, los pais son hijos que mueren porque fueron abusados, pero como ellos no sacan lo que tienen, no se ministran, no piden que el Señor los libere de esas situaciones, no buscan ayuda, entonces mueren lentamente espiritualmente. Por eso no maduran, se quedan en ese estado que para ellos está bien, pero no está bien. Entonces vemos la otra posición. Se abrió la puerta de la casa, entran espíritus, entran personas que no dejan nada bueno en la casa. Entonces hay estorbos espirituales. Entonces el país es aquel que no madura porque tiene estorbos espirituales, necesita liberación. Tienen puertas abiertas producto de su inmadurez. Difícil este país, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con los pais? Los pais son aquellos que no maduran por golpes en la vida. No sé si lo mirarán bien ahí, hermanos, yo espero que sí. Entonces el país es aquel que no madura por golpes en la vida. Y tiene razón, hermano, hermana, tiene razón. Yo no me quiero parar aquí porque yo sé que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Hermano, no es lo mismo. No es lo mismo Catalina de Médicis o qué me decís, Catalina, hermano. Cuando uno está ahí, es difícil vivir una situación de abuso, por ejemplo, de que toda la vida lo utilizaron, le tocó educar a sus hermanos y fueron duros con ella. Hermano, no sé por qué, yo pues en el nombre de Jesús espero que no sé por qué el primer hijo es el que sufre, hermano. Sufre ella, la primera hija, hermano. Hermano, uno a veces es grosero con sus hijos, uno a veces al primer hijo le exige, y ya cuando llega el último, ese es el más consentido, o el de en medio. No sé pues en qué orden, pero hermano, todo eso afecta y hace que sus hijos no maduren. Entonces, para resumir, ¿cuál es el problema de los pais? El problema de los pais, no de los paisas, sino que de los pais, es que los golpes de la vida les hace perder la confianza en las personas y tienen estorbos espirituales. ¿Qué necesitan ellos? Buscar liberación. Veamos otro, voy a correr para tal vez darle unos 3 más. Los nepíos o los nefios, no necios, ¿verdad? Sino que nepíos, es el griego 35:16. Acuérdese que estamos hablando del camino de los huíos, es decir, el camino marcado por el Señor de nosotros, la iglesia, para llegar a la estatura de los hijos maduros y ser arrebatados. De esos estamos hablando. Si corregimos nuestra vida, vamos a corregir el matrimonio y vamos a corregir a nuestra familia, alcanzando madurez, y en la madurez, con la ayuda del Espíritu, lo vamos a hacer. Entonces los nepíos, fíjese que estos son los que no hablan, estos son los que le decía. El nepíos tiene un problema, hermano. Acuérdese que estamos viendo la parte negativa para aprender y madurar, para sacarlo de nuestra vida. Si a usted le atañe esto, pues hay que corregir con el Señor. Pero si a nosotros no nos atañe, pues digamos, Señor, esto no me toca a mí, pero puede ser que a alguien de mi familia le toque y uno le pueda ayudar. Mire, el nepíos es aquel que no habla, todo se lo guarda. Qué difícil, hermano. Mire, el nepíos es tan inmaduro que es una bomba de tiempo. El nepíos es aquel cristiano que está en las iglesias y solo escucha. Hablaron de vos en la familia, mira que fulana dijo de que vos tal cosa, y no dicen nada, hermano. Todos se lo van guardando. Es una bomba de tiempo. Entonces, estos son inmaduros. Estos, mire, y es algo bien tremendo porque a estos Dios le da revelación. Pero como no hablan, no cambian atmósferas, no provocan que hayan reinicios, que hayan cosas nuevas en su vida, porque nunca dicen nada. Todo lo toleran y se lo van guardando. Estos son aquellos, ¿sabe? Estos corren el riesgo de vivir su vida con rencor y pueden llegar a la amargura. Por eso hay que revisar nuestra vida, hermano. En Mateo 21:16, nada más como una aportación, dice, Jesús les dijo, de la boca de los niños, de la boca de los nefíos, perfeccionaste la alabanza. Entonces estos, Dios los utiliza con revelación, les da revelación en la adoración, fíjese, pero nunca dicen nada.
Primera de Corintios 3:1, y mire las consecuencias. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, mire, el nepíos, como nunca dice nada, y como en su inmadurez todo lo recibe, hermano. El nepíos normalmente vive aislado, fíjese. El nepíos en su inmadurez se siente rechazado, se siente como que no encaja. Él es feliz solo, pero Dios lo quiere utilizar. Dios le da revelación y nunca dice nada. No, es que se van a burlar de mí si yo digo. Estos son los que están en las clases y nunca participan, porque les da vergüenza, porque su autoestima es baja. Es que mire, todo esto nos lleva a entender la inmadurez que tenemos, pero Dios quiere que salgamos de ese cascarón. ¿A poco fuera tortuga? Va a decir usted, no, pero espero que seamos la tortuga ninja o lo que sea, pero salgamos del cascarón, hermano. Salgamos del cascarón por la ayuda del Espíritu para que crezcamos en la madurez que Dios quiere que tengamos. Entonces, aquí vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios y nos lo está diciendo a nosotros. De manera que ya no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Entonces aquí hay algo bien tremendo. Mire, el nepíos, producto de que no dice nada, que todo lo va guardando, se vuelve carnal, corre el peligro de volverse carnal. ¿Cómo así, pastor? Porque cuando su corazón está lleno de amargura, de rencor, de odio, porque todo lo va guardando y nunca dice nada, lo insultan y no dice nada, hablan de él y no dice nada, le echan la culpa y no aclara nada. Ese es el inmaduro. Entonces él en su inmadurez dice, Dios se va a cobrar todo esto. Sí, mía es la venganza, dice el Señor, pero hay cosas que usted tiene que hablar, hermano, hermana, hablemos. Hay cosas en las familias que no le diga, Dios, encárgate de mi hijo. No, dígale, hijo, hay que corregir, hija, eso no está bien delante de Dios. Mi casa y yo te serviremos, Señor. Esposo, esposa, mira, las cosas no van bien, me has desatendido. ¿Sabes qué, esposo? Ya días no me llevas al cine, a ver a quién le estoy diciendo, ¿va? Pero, hermano, esas cosas hay que decirlas. No que de repente está la esposa así toda seria. ¿Qué te pasa, mi vida? Nada, ese nada, hermano. Es que hay detrás de eso, hay una cortina de cosas ahí colgadas. ¿Qué le cuesta, hermana, decirle? A saber a quién le estoy diciendo, ¿verdad? Hermana, ¿qué le cuesta decirle? ¿Sabes qué? No me gusta tu actitud. No me gusta esto, esto y esto. ¿Me lo recibís en amor? Sí, mi vida. Y el esposo tiene que corregir, también viceversa. Entonces, vemos aquí que el peligro de los nepíos es que son carnales producto de su inmadurez. Entonces, ellos necesitan cambiar la dieta. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Entonces, Dios quiere, mire, el nepíos, Dios le da revelación porque sabe que es capaz, pero él no se la cree. Estos son los tipos de personas que a veces renuncian a los trabajos o a veces no aceptan trabajos nuevos porque no tienen confianza en ellos mismos. Hermano, perdone, si Dios le dio la oportunidad de que le dieran un trabajo o estaba en un trabajo, dígale, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponga todo de su parte. Ande una libreta ahí anotando cómo se hace esto. Aunque parezca ridículo uno, botón a la derecha, 2 vueltas a la izquierda. Pero es una forma de volvernos capaces. Mire, Dios sabe que usted y yo somos capaces. Dios sabe que usted y yo tenemos familias, hijos, nietos y 1000 generaciones capaces en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos cambiar la dieta. El nepío necesita cambiar la dieta. No solo estar bebiendo leche. Porque si está bebiendo leche es un niño. Entonces va guardando. Saquemos, hermano. 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, en el 3:2 y al 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Entonces mire, aquí está la evidencia de nuestra inmadurez. Hermano, el nepíos, como todo lo guardó en su corazón, toda la vida es celoso. Estos son aquellos que en la familia, por ejemplo, yo sé que no es ni la suya ni la nuestra, pero estas son las familias que cuando le va bien a otras familias sienten celos, aún siendo familia. Estos son aquellos que en la iglesia, sé que aquí no hay, en la iglesia cuando ven que un hermano está siendo prosperado, a saber qué estará haciendo ese hermano, porque sienten celos, sienten contiendas
O sea, viven en contiendas, pelean con todo mundo, viven en disensiones. Hermano, nunca están de acuerdo. ¿Están de acuerdo con lo que están a favor? No, están en desacuerdo con lo que están a favor y de acuerdo con lo que están en contra. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, ¿qué pasa con los nepíos? No hablan, guardan, saque, hermano, saque. Ahora, le pido algo, dice la palabra, ¿cómo vamos a hablar? Hablemos conforme a Cristo. La palabra dice que con misericordia y verdad se corrige el error. Misericordia primero y la verdad después. Hay gente que se va directo, hermano, es que vos sos mentiroso, por decir algo. No, misericordia y verdad. Me extraña porque vos sos una persona con integridad y me mentiste. Se da cuenta cómo cambia todo, ¿eh? Así tenemos que hacer. Misericordia y verdad. Como nos trata Cristo, tratemos a los demás. Entonces estos guardan. Son carnales, producto de que en su corazón tienen muchas cosas, entonces el Espíritu Santo no puede hacer la obra y son incapaces de lidiar con ellos. Mire, hermano, qué difícil es lidiar con personas que no quieren lidiar ni con ellos mismos. Entonces, ¿cuál es la solución? Hablemos. ¿Cómo vamos a hablar? Palabras de vida eterna. Dice la palabra en Juan 6, dice, mis palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Entonces yo voy a hablar de acuerdo a la palabra, con misericordia y verdad, y subir en la estatura, salir de esta inmadurez que tengo para crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Están los nepíos, estos son los nepiazos, es una acepción de la misma palabra. Mire, los hijos nepiazos, es decir, aquellos que son inmaduros, que vamos caminando juntos como familia para llegar a la madurez, estos son bebés, hermano. Ya salieron del vientre, hay que cuidarlos, caminan. Y mire lo que dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, entonces aquí hay tres cosas que nos delatan. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Entonces, aquí el nepiazo, los hijos nepiazos nos enseñan que tenemos que revisar cómo hablamos, cómo pensamos y cómo actuamos. Porque aquí yo veo tres estaturas o tres condiciones o tres estadios del nepiazo. El nepiazo muestra su inmadurez cuando habla como niño, cuando piensa como niño, pero sobre todo cuando juzga como niño. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que para poder salir de esa inmadurez tenemos que tener conciencia de quiénes somos. Hermano, creo que es saludable revisar cómo estamos. Es saludable revisar el estado de nuestra familia, de nuestra vida, del ministerio, de lo que hagamos. ¿Será que yo estoy actuando como adulto? ¿Será que yo estoy pensando y hablando con madurez? ¿O cómo hablamos, cómo pensamos, pero sobre todo cómo juzgamos? Mire, el hombre se conoce. Dice mi pastor por allá, me gusta eso, que la madurez se muestra en los frutos, es decir, el comportamiento no es conocimiento. Mire, la madurez no es conocimiento, es comportamiento, son frutos. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar acá. Entonces dice, me gusta cuando dice, mas cuando ya fui hombre, es decir, aquí vemos un hombre que sabía que era niño, pero creció. Dejé lo que era niño. Entonces el problema del nepiazo es que no quiere dejar, no quiere soltar. Y mire lo que dice Gálatas 4:1. Entonces aquí está el peligro del nepiazo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces aquí está el problema, hermano. Mire, el nepiazo, acuérdese, en todas estas niveles o estaturas espirituales somos hijos, nunca se le olvide. Pero este tiene un problema, no hereda, porque no crece. Y esto es un lío. Entonces, pastor, ¿y qué nos quiere decir? Que mientras nosotros no tengamos conciencia que hay que hablar, pensar, juzgar o actuar de acuerdo a los principios que el Señor nos enseña, entonces no vamos a poder heredar. Pastor, pero la palabra dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Sí, con Cristo, ahí está la clave. Entonces, el problema de este tipo de niños espirituales, en el caso de los nepiazos,
es que, hermano, no heredan, o sea, no reciben el total de las bendiciones. Porque aquí habla del... Entonces, mire, aquí hay algo bien tremendo. Son dueños de todo, pero no pueden heredar, porque son niños. Entonces se da cuenta, yo tengo que cambiar mi forma de hablar, de pensar y de actuar en Cristo para poder tener acceso. Hermano, no sé bueno, creo que tal vez usted ha ido. Algunos juegos extremos tienen una estatura que es la mínima requerida. Entonces, si el niño no llega ahí, hay algunos niños que le hacen así, como que se estiran para llegar. Hermano, no llegan, porque hay una estatura adecuada a los juegos. Entonces, hablando espiritualmente, el nepiazo no llega a la estatura para poder heredar. Y aquí nosotros tenemos que poner, hey, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está el ministerio? Porque yo quiero herencia, hermano. Si el testador murió y resucitó, pero ya nos dejó herencia. La herencia de su gloria, la herencia de su salvación, la herencia de las cosas aún materiales. Pero mientras somos niños, entonces aquí hay algo bien tremendo. ¿No será que necesitamos madurar para recibir bendición? Sí, es que hay personas, yo le he dicho, que Dios no les da todo porque se pierden, se van a perder. Se van a ir de la iglesia, se van a ir del evangelio, se van a desentender del Señor. Entonces, los hijos nepiazo nos enseñan que hablan, piensan y juzgan de manera inmadura. No lo hacen de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, sino que de manera inmadura. No heredan, son esclavos. Entonces, toda la vida necesitan ser guiados, necesitan estar bajo curadores, bajo tutores. Y ese tutor, yo prefiero que el tutor y el curador nuestro sea el Espíritu Santo, para salir de la inmadurez y poder heredar. Ya casi llegamos a los tecnones. Mire, este tecnón es algo bien tremendo, porque estos son hijos que producen. El tecnón produce. Y no sé, hay una relación bien hermosa ahí, porque el tecnón es el número 8 y el huíos es el número 12. Entonces uno pasa de un reinicio a gobierno, porque 12 es gobierno. Gobierno en el Señor, pero ¿gobierno de quién? De Cristo. Reinicio por el Espíritu, pero me gobierna el Señor. Si el Señor no gobierna mi casa, no voy a reiniciar. Si el Señor no gobierna mi vida, si no tengo la madurez que Él quiere, no voy a poder tener cosas nuevas en mi vida. Y si las hay, no me van a durar mucho tiempo. Entonces, aquí el tecnón es condición, acuérdese. El hijo tecnón tiene inmadurez todavía, pero ya su condición ha crecido. Porque esto ya es casi un muchacho. Es un tecnón, ya creció. Va en vías de tener la madurez plena. Pero aquí hay una diferencia. Entonces, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos son tecnones. Entonces, hermano, el tecnón recibe la palabra, cree en el Señor. Y eso es algo hermoso. Ahora, aprendamos por espejo. El inmaduro recibe la palabra, pero no la cree. Y por eso no evoluciona. Ahora, no me quita la condición de hijo. Y esto es algo bien hermoso. Lo que Dios nos quiere enseñar esta noche, hermano, es que siempre vamos a ser hijos. Sea de lejos o de cerca, al final usted es hijo. Aunque se haya ido, usted es hijo. Usted es hija, hermano. Usted va a regresar. Si se había ido, si por casualidad o no por casualidad está viendo este mensaje o lo va a ver de manera posterior, se lo hablo directamente. Aunque se haya ido, aunque sienta su corazón lejos, aunque no se sienta digno o no se sienta digna, usted es hijo, usted es hija, y Dios con lazos de misericordia le va a traer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Nosotros tenemos potestad dada por el Padre. Hay un decreto que el Padre dio sobre usted y sobre nosotros. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Entonces, mire, el tecnón, el problema que tiene aprendiendo por espejo es que no recibe la palabra ni tampoco la cree. Es aquel que rechaza todo lo espiritual, aún siendo hijo, aún sabiendo que Dios le está hablando. El tecnón no le gusta juntarse,
no le gusta la cobertura. No hablo de la cobertura paternal que se habla o se dice que está en la palabra. No hablo de que tiene que decirle padre o madre al pastor. No. Yo le pido es más, a mí en lo particular no me gusta. Si usted me considera un padre o considera a la pastora como una madre, pues expréselo, no lo exprese, perdón, muéstrese, hijo. Así de fácil. Si usted considera que el Señor es su padre, muéstrese, hijo. Si usted considera que nosotros somos sus padres, aunque yo le digo, no me gusta que me digan así, le hablo, tal vez nunca se los había dicho, decepciónese de mí, no sé, igual la pastora, tal vez decepciónese de nosotros. Muéstrese, no me diga, muéstrese, porque el hijo se muestra. Entonces, el hijo aquí, el hijo tecnón, dice que no le gusta juntarse, no le gusta estar bajo cobertura, le gusta ser libre. Y el Efesios 5, versículo 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hermano, el tecnón no le gusta imitar a Cristo, tiene otro tipo de modelo a seguir, y eso es inmadurez. Entonces, el tecnón, con todo lo que Dios le da, porque a este le da Dios también revelación, lo adquiere y lo tiene como hijo, pero él considera, por ejemplo, que no, yo no tengo que estar cerca, no tengo que estar toda la vida ahí en la iglesia, no, yo puedo volar solo, no, yo lo puedo hacer solo, yo tengo conocimiento, yo tengo esto. Mire, el tecnón cuando tiene plata es peligroso. Por eso el evangelio se tilda o se señala que los cristianos llegan al evangelio porque fracasaron. Sí, fracasamos. Sí, fracasamos. Pero bendito fracaso, porque eso nos da la victoria. Bendito fracaso, porque hemos aprendido a pelear las batallas no solos, sino que con Cristo. Y sabemos que Él no ha perdido ninguna batalla. Bendito problema, bendito desierto, bendita enfermedad que ya Dios la sacó en el nombre de Jesús. Sí, entonces el tecnón es difícil, porque el tecnón le falta la fe, se aíslan, son rebeldes, fíjese a su manera, y se desvían del camino. Por eso le digo, el tecnón cuando llega a tener plata se desvía del camino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Imitar a Jesús. Voy corriendo porque me quedan 2 y lo quiero terminar. ¿Cuáles son los hijos paidarión? El que sigue. El paidarión es el griego 3808. Mire, este es un muchacho, ya el tecnón va creciendo, pasa entre la niñez y la adolescencia, pero este ya es un adolescente. Y mire lo que le pasa al paidarión. Mire la inmadurez del paidarión. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué comparar esta generación? Mire cómo son los paidariones. Son jóvenes ya pasaron, ya hicieron su bar bismá, es decir, ya salieron, ya están en esa etapa de la adolescencia, pero tienen inmadurez. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Mas ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Estos son personas ociosas. Son jóvenes, son los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no es culpa de ellos, no vengo a señalar a nadie. No es culpa de ellos porque no hay nadie que se ocupe de ellos, pero Dios se ocupa de nosotros. Entonces no podemos tener este tipo de actitud. Pero mire cuál es la actitud predominante en los paidarión. El paidarión es un tipo de inmadurez peligrosa, porque mire cómo es. Dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no lamentasteis. Entonces, estos son los hijos que están en las iglesias, están en la casa, son hijos espirituales del Señor, tienen herencia, pero nunca están conformes, hermano. Estos son los inconformes. Que si llueve, que porque llovió. Que si sale el sol, que mucho sol. Que hay que ir a la iglesia, hay otra vez a la iglesia. Que hay que ir a trabajar, ay Dios mío. Estos son los que el lunes van derrotados al trabajo, hermano. Son los que el lunes van pensando que ya quisieran venir de regreso. Son los que van a la universidad o a la escuela o al colegio y de repente hay una toma en la calle y se alegran porque se van a ir a dormir todo el día. Con respeto digo esto, ¿verdad? Entonces, los paidarión son difíciles de complacer. Nunca están conformes. Vienen al culto,
Están viviendo una vida espiritual en la que, ay Dios mío, la misma canción otra vez. Ay, el pastor, los mismos chistes, el mismo mensaje, todo lo consideran. Hermano, no son difíciles, porque la vida, de acuerdo a sus posibilidades, sus padres o su familia, su trabajo, el ministerio y todo lo que desarrollan, de acuerdo a sus posibilidades, eso es lo que Dios les da. Hermano, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y el problema del paidarión es que como nunca está conforme, la inconformidad nos puede alejar de Dios. Porque vemos la bendición de Dios y dice el inconforme, el paidarión dice, ay Señor, yo te pedí 10 y solo me diste 5. Y comienzan a renegar y no sabe que esos 5 Dios lo está probando para ver si le da 1000. Así es el paidarión. Juan 6:9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces, aquí hay algo bien tremendo. Fíjense que el paidarión es aquel que tiene, pero nunca da. Otro tiene que llegar, hey, vos sabés cantar, hey, vos sabés tocar la guitarra, hey, vos podés predicar, hey, vos podés evangelizar, hey, ¿sabés qué? Vos sos bueno hablando inglés. Son esos que sabe que tienen, pero como viven inconformes, no se creen capaces. Ese es el error. Por eso se los devora el enemigo. ¿Cómo se los devora el enemigo? Haciéndolos sentirse inútiles, inconformes. De esos aquí no hay. Por eso hay que salir de esta inmadurez de los paidarión. Porque aquí en Juan 6:9 habla del muchacho que tenía peces y panes. Y con eso el Señor utilizó, se lo digo de parte del Señor, lo que usted tiene en este momento, corrijo, lo que nosotros tenemos, sea mucho o sea poco, es lo que Dios va a multiplicar en el nombre de Jesús, para que podamos bendecir, ser de bendición y poder bendecir a nuestra casa y nuestra familia en el nombre de Jesús. Pero tenemos que salir de ese estado. Entonces los paidarión pasan ociosos, son inconformes y esconden sus talentos. Hay que buscar el propósito de Dios, esa es la solución. Creo que con este me quedo, ya me quedan nada más 4 minutos. Los neaniscos. Los neaniscos son aquellos, este es otro estado de inmadurez, ya casi, aquí ya vamos llegando a luíos. Mire, Mateo 19:20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Vemos un joven aquí, un neaniscos que quería seguir al Señor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, mire, si quieres ser maduro, dice ahí, si quieres ser huíos, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Mire, el neaniscos es aquel que materialmente tiene una profesión, tiene una familia, pero su inmadurez la demuestra, ¿sabe cómo? Y estos hay muchos en la iglesia. La inmadurez del neaniscos es que no todo lo que hay en su corazón es para el Señor. Entonces es aquel que sí sirve al Señor, ama al Señor, quiere seguirlo incluso, pero en su corazón hay cosas que ocupan el primer lugar. Entonces aquí vemos un hermano, una hermana, un hijo, que es hijo, sí, pero la riqueza ocupa el primer lugar antes que Dios. Entonces, mire, qué lindo que nos bendigan, hermano, qué lindo que el Señor nos bendiga, que nos dé todo lo material que nosotros podamos recibir en el nombre de Jesús, que lo recibamos, pero no lo ponga en primer lugar, sáquelo de su corazón. Entonces el neaniscos muestra su inmadurez guardando cosas en su corazón que estorban el propósito de Dios. Sí, él ama al Señor, sí, sirve al Señor, lo quiere seguir, sí, pero no lo da todo. Entonces el Señor al neaniscos le dice, todo o nada. Es que en el Señor así funcionan las cosas, hermano. Entonces, el neaniscos nos muestra un cristianismo a medias, y eso es inmadurez para el Señor. Lucas 7:14 dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquí estamos hablando del hijo de la viuda de Naín. Entonces, mire, el problema es que este hijo murió y este hijo es alguien neaniscos, es decir, alguien
Yo no diga que la viuda no amaba al Señor. Sí, Dios se compadeció. Pero ¿para qué esperar salir de la inmadurez cuando ya vayamos o cuando la persona vaya en un féretro? Estoy hablando espiritualmente hablando, ¿verdad? O perdón por lo de el juego de palabras. Pero estoy hablando espiritualmente, hermano. ¿Para qué esperar ser resucitados por situaciones que hay en nuestro corazón que están primero que Dios? ¿Para qué esperar ir a ser enterrados para resucitar? Mejor digámosle, Señor, te entrego todo, porque eso nos va a llevar a la tumba espiritual. Si usted no entrega todo, porque el neaniscos no entrega todo lo que hay en su corazón, hablando espiritualmente. Es decir, Dios no ocupa el primer lugar en su corazón, en todo. Entonces, ¿para qué esperar ir a una tumba y ser resucitados por el Señor, cuando en este momento nosotros le podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a hacer todo lo que tú digas, pero tú eres primero en mi corazón. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que el neaniscos corre el peligro de ser devorado por el enemigo, quedarse a la tribulación. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón, como está la riqueza, están las casas, el trabajo, el ministerio, antes que el Señor. Entonces dice el Espíritu Santo, quiero derramarme en ti. Ah, no, está ocupado ahí por otra cosa, entonces busca a otra persona. ¿Qué pasa con el neaniscos? Está aferrado a lo material, le cuesta desprenderse, es una vasija rota. El neanisco se aferra a lo material, se aferra al mundo, a lo material, al trabajo, al ministerio, a la familia. O sea, Dios no está en primer lugar en su corazón. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se puede derramar ni llenarlo, porque hay cosas que ocupan su corazón. Entonces le cuesta desprenderse. Si a usted le cuesta desprenderse, es un neaniscos. Es una inmadurez. Aquí tiene mucho que ver cómo nos educaron. Mire, cómo nos educaron, somos en lo espiritual. Lo que sufrimos, somos en lo espiritual. Pero Cristo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Me faltaba un neotes, pero ahí en su oportunidad se los voy a dar. Porque sí, tal vez solo le voy a tocar uno de los huíos. Mire, este tema de huíos, hay 382 versículos que hablan de los huíos. Y del tecnón, mire, aquí hay se lo dejo ahí de tarea. Del tecnón hay 70 versículos que hablan de los tecnones. 70 es el tiempo en el cual estuvo en Babilonia. Entonces la inmadurez nos lleva cautivos. Pero el huíos habla de 300, más de 60 veces que aparece huíos. Entonces quiere decir el Señor que cuando Cristo, el huíos, se pone por nosotros y evita que el enemigo nos pueda devorar, Cristo en su amor y su misericordia nos lleva hacia la madurez en Él. Entonces nosotros vamos a gobernar y cada día Dios nos va a ayudar a llegar a la madurez. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Puse el huíos como una figura de haber vencido. Puse el huíos como una figura de que ya nosotros somos hijos maduros en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Señor, he llevado tu palabra, te agradezco, Señor. Porque aquí vemos, Señor, que el huíos, esa estatura del varón perfecto, son guiados por el Espíritu. Te ruego, Dios, que nos ayudes, como dice Efesios 4:13, que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno de ti, Señor, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh Señor, Señor, somos tus hijos, por lo cual te agradecemos. Somos hijos, Dios, somos hijos. Y eso es una verdad, Señor, que el enemigo no puede quitar. Eso es algo que ya lo tenemos, Padre. Yo te pido que nos ayudes como iglesia a madurar, Señor, a tener otra estatura espiritual. Pero eso solo viene por ti, Señor. En esta noche bendigo a mis hermanos, bendigo su casa, su familia, sus trabajos. Bendigo, Señor, la labor de sus manos y todo lo que hay en su mente, en su corazón. Enséñanos, Señor, por el Espíritu y por Cristo, a llegar a ser huíos, porque tú eres el huío y en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Cristo, te damos por este momento. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Cancelamos todo contraataque del enemigo. Bendecimos las familias.
Bendecimos, Señor, a cada uno de los que está aquí, Señor, y de los que están escuchando y viendo, porque al final, Señor, somos tus hijos. Gracias, Cristo, oramos convencidos de que harás mucho más de lo que nosotros anhelamos, como dice el libro de Efesios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerde, hermano, recuerde, no somos perfectos, vamos a avanzar hacia la madurez, pero tenemos que hacerlo de la mano de Cristo. Pero hay un elemento muy importante, nos toca ejercer y ejercitar nuestros sentidos espirituales. Ejercitemos nuestros sentidos espirituales, busquemos del Señor en alabanza, en adoración, en oración, en ayuno. El domingo tenemos ayuno, les recuerdo, vamos a estar como iglesia ayunando. Y no solo eso, sino que también busquemos al Señor en la palabra. Escuchemos su voz, veamos qué está pasando alrededor. Y que cuando el enemigo venga, pongámonos la armadura. Antes de que el enemigo venga, pongámonos la armadura para poder resistir al diablo. Hay cosas que hay que alejarnos, que el Señor le dé sabiduría, revelación, para que podamos llegar a ser esas familias, matrimonios y sobre todo hijos maduros en el nombre de Jesús. Bendiciones.